En videos anteriores conversamos sobre un proceso que es muy importante para las organizaciones, grande, pequeña, inclusive para un emprendedor. Si recuerdan, les hablé sobre la planificación estratégica. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Ese proceso de planificación estratégica nos va a permitir a nosotros visualizar hacia dónde se va a orientar la organización y determinar cuáles son las oportunidades reales que tiene esa iniciativa de negocio a poder insertarse en el contexto económico de cualquier nación. Para poder afrontar la planificación estratégica es un ejercicio que requiere un gran compromiso por todos los que conforman esa organización, ya sea los de la alta gerencia o sencillamente el equipo de colaboradores comprometidos con ese proyecto. Porque realmente para que este proceso sea productivo, sea eficiente y logre los resultados, debe ser fruto de la visión compartida de todos los que estén involucrados dentro de ese sueño. Una de las primeras etapas, una vez que hemos logrado ese compromiso de todos los que conforman esa organización, es realizar lo que se conoce como un análisis del entorno. Al analizar el entorno, que se utilizan una serie de matrices, nos van a permitir comprender y entender cómo es el contexto en el cual se inserta esa organización. Estamos hablando de un contexto estable o un contexto inestable, simple o complejo. Todas esas diferencias en ese contexto van a incidir determinantemente dentro de esa organización. Cuando hablamos de contextos simples, quiere decir que las variables no tienen muchas modificaciones, no existen cambios importantes en el entorno. Pero cuando estoy hablando de un contexto dinámico, quiere decir que constantemente todo lo que sucede a mi alrededor con mucha rapidez se va modificando. También podemos tener entornos complejos o simples. Los complejos es porque hay mucha competencia dentro de ese entorno, hay mucha variedad de actividades y las normas bajo las cuales esa organización va a funcionar, ese entorno más bien es agresivo porque hay muchas dificultades y no hay entornos propicios para el desarrollo organizacional. Pero aparte de ese análisis de entorno, hay un elemento que las personas que van a iniciar dentro de este proceso de planificación que deben definir son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que esa organización tiene. Hacer esa foto, pero de una manera honesta y de una manera genuina, le va a permitir a esa empresa realmente saber dónde está parada en términos coloquiales. Cuando yo sé cuáles son las fortalezas que mi negocio tiene, es decir, aquellos elementos que son positivos dentro de mi empresa y asimismo conozco cuáles son esas posibles debilidades, qué es lo que me falta para lograr crecer y por el otro lado entiendo desde el punto de vista del entorno externo cuáles son esas amenazas producto de esos ambientes que les hablaba, estables, inestables, complejos o simples. Y por el otro lado, cuáles son esas oportunidades que ese entorno me permite. Entonces yo voy a poder diseñar las estrategias. Estrategias que van a permitir proyectar a la organización y focalizar, porque realmente la planificación estratégica me permite focalizar dónde debo poner el centro de atención, dónde debo apuntar de los recursos. Asimismo, es muy importante tener claro el objeto del negocio, hacia dónde va ese negocio, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, una vez que yo veo la realidad que tengo que decir, bueno, este negocio se va a dedicar a qué, va a vender, va a comercializar, va a producir. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a vender? ¿Qué va a comercializar? ¿Cuál va a ser el mercado al cual se va a dedicar?
cuáles van a ser las ventajas competitivas que esa organización tiene y que le va a permitir diferenciarse del entorno. Y de verdad realmente con ese equipo de todos los colaboradores que conforman de una manera genuina, insisto, ver esa foto, porque de allí es que se define la estructura organizativa. Debe estar alineada la estructura organizativa con las estrategias, porque al final de cuentas, ¿quién va a llevar a cabo las estrategias? Los cargos que están y las funciones definidas dentro de esa estructura. ¿Y estas dos a qué responden? A ese negocio que definimos. De hecho, nosotros hace poco tuvimos una experiencia muy interesante con una empresa que inició un proceso de planificación estratégica. Fueron sesiones de trabajo muy productivas, muy dinámicas, donde todo el equipo gerencial se comprometió de una manera súper interesante, donde realmente cada quien aportó su visión para determinar esas estrategias y realmente lo que resultó más interesante dentro del proceso que les cuento está todavía en construcción porque la planificación estratégica nunca termina, es que ellos tenían un propósito de su objetivo, pero la estructura organizativa no estaba alineada y logramos hacer el clic, es decir, tenían ese propósito y ahora logramos, mira, nos faltaba esta área, nos faltaba esta área, y ahora sí, con esa convergencia entre el propósito de la organización, con esa estructura, poder llevar a cabo esas estrategias que se definieron en esas sesiones de trabajo súper interactivas, súper productivas, porque realmente de eso se trata planificar. Planificar no es un proceso aburrido, muy por el contrario, es un proceso que me permite y me pone a prueba mi capacidad de visión, mi capacidad de evaluar el entorno, de evaluar la realidad, para que poder lograr que ese negocio tenga el éxito adecuado. Porque definitivamente en Yo Consulting Asociado siempre buscamos entender las realidades organizacionales de los clientes que confíen en nosotros y construir soluciones. En el caso, como les comenté en esta ocasión, acompañar en la construcción de un plan estratégico acorde a las realidades, entendiendo esa realidad organizacional, compartiendo y construyendo, porque la planificación se construye día a día, y en este caso la construimos con ese equipo gerencial de esa organización que confió en nosotros y que sigue confiando en esa construcción para que realmente pueda tener un plan estratégico adecuado y que le permita crecer y seguir desarrollándose y abarcar nuevos mercados, que es el sueño que ella tiene. Hasta la próxima.